Listo, ya son las 2:05, ya dimos 5 minuticos. Vamos a comenzar. Como siempre, con todas las clases, en primer lugar, además de saludarlos, de agradecerles mucho por estar acá, con una pregunta. ¿Alguno de los presentes tiene algún inconveniente con que la clase sea grabada? No, No, señor. señor. No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. Perfecto, muchísimas gracias. Con eso queda disponible para los que no pueden estar aquí en vivo y quieran verla más adelante. Muchísimas gracias. Entonces vamos ahora sí a comenzar. La clase del día de hoy es muy cortica porque es un tema muy concreto, muy cortico, que tiene que ver con la prensa escrita, pero que es muy importante y pues al que hay que obviamente prestarle muchísima atención. Ya saben más o menos cómo es la mecánica de la clase, ¿no? Si tienen alguna pregunta o algo, van, me llaman por el micrófono primero, así brevemente, profe, pues una pregunta para acá. Para con eso nos vamos organizando en la entrega, en la distribución de la palabra, para no interrumpirnos. Lo mismo si hay alguna dificultad técnica, como lo que nos pasó en la clase pasada, que hubo algún momento de la clase que estuvo medio complicado por ese asunto, lo mismo, me dicen, profe, así con eso yo como que les paro de hablar, ¿listo? Eh, Como les decía, pues es una clase muy cortica. Eh, Me preocupa un poquito el nivel de entrega de los trabajos de parte de los chicos de grado séptimo de ambos séptimos, porque pues son cursos grandes y recibí 3 trabajos de los chicos de 7A y recibí 7 trabajos de los chicos de 7B. Y pues teniendo en cuenta que en total de los dos séptimos son 80 chicos, pues recibir 10 trabajos es un poquito preocupante. Eh, pues porque es un porcentaje muy bajito, considerando pues lo que se viene, que es muy cortico. A propósito de eso, pues les informo también si la situación de todas las clases sigue como se está dando hasta el momento. Ojo, si la situación sigue así, quedan únicamente, yo hago cuentas rápidamente, quedan únicamente 5 clases hasta donde mis cuentas me dan. De lengua castellana al menos, pues que nosotros las estamos teniendo cada 15 días, ¿no? Con otras asignaturas, si tienen clase cada 8 días, pues van a quedar más. Pero en lengua castellana, como nos vemos cada 15 días, quedan con estas 5 clases. Entonces, si no entregamos trabajos, si no enviamos las tareitas, pues esas notas en blanco van a hacer muchísimo daño al final del semestre. Les recordamos además que esto es un solo periodo muy grande, un solo semestre. Entonces, lo mismo, un cerito, un 1,5 por ahí, es muy perjudicial para la nota. Entonces, para que lo tengan presente, para que envíen sus trabajos muy juiciosamente, ya saben, por la plataforma de Schoology o a mi correo institucional. Ustedes saben que yo lo recibo por esos 2 medios que son los que están autorizados por medio de la institución y del consejo académico, ¿listo? Esas serían las aclaraciones por ahora. ¿Listo? Para comenzar ahora sí concretamente con la clase, eh, en el video de la clase anterior, como la semana estuvo cortica, pues no hubo espacio para realizar la clase en vivo, entonces por eso les subí un video. En ese video se veía pues más o menos una serie de instrucciones de cómo escribir un artículo periodístico de prensa. Muy simple, unas instrucciones muy sencillas, unos pasos muy concretos sobre todo, que es como la manera más fácil de aprender, ¿no? Con unos pasitos muy concretos de qué es lo que hay que hacer. Esas obviamente, como ya se los había hecho una sola manera, hay muchísimas otras, pero pues es la manera de pronto más sencilla. Ahora, esta manera de escribir artículos de prensa escrita de tipo periodístico o informativo eh, es la que más se utiliza por lo general con los temas cotidianos que nos suceden en la vida diaria. Sin embargo, hay algunos temas muy particulares, unos temas muy delicados que requieren un proceso un poquito más complejo, que requieren una investigación. Voy a empezar a compartir mi pantalla en este momento. Ustedes me avisan si están bien. Ya debería estar, ya deberían estar viendo la presentación. Antes de comenzar les recuerdo, si de pronto
Si de pronto deja de verse la presentación de PowerPoint, porfa, me avisan ahí por medio del micrófono, profe, porque aquí cuando yo estoy aquí en la presentación no puedo ver el chat del Google Meet, entonces si me escriben algo no los puedo ver. Entonces, si pasa alguna situación técnica que dejen de escucharme o dejen de ver la presentación, me pegan el gritico ahí, ay, profe, no veo, y ya con eso yo les paro bolas, ¿listo? Entonces, les decía, hay unos temas muy particulares de la prensa escrita que requieren un proceso más complejo, que es una investigación periodística. ¿Sí? Que, que como su nombre lo indica, pues implica un proceso investigativo, un proceso de búsqueda un poquito más complejo que los pasos que hemos visto en el video anterior. Igual es un proceso de todos modos, sí, con unos pasos muy concretos y muy simples de reconocer, entonces pues no es un tema tampoco muy complejo. Vamos a ver tres cositas respecto a la investigación periodística. La primera, ¿cuándo se hace una investigación periodística? Porque este proceso de investigación es un poquito, como les decía, más avanzado, más complejo, entonces no vale la pena realizarlo con todas las historias o con todos los temas, entonces pues hay que tener esa claridad de cuándo corresponde hacer una investigación periodística. En segundo lugar, cómo se hace, obviamente, que es como lo central de la explicación. Y finalmente, qué elementos usa una investigación periodística, qué es lo que hace diferente un texto sencillo de un texto más complejo de prensa escrita. ¿Listo? Esas tres cositas vamos a ver. En primer lugar, en cuándo se hace una investigación periodística depende de la intención del artículo, depende de la intención de la investigación. ¿Sí? Si yo quiero hacer un artículo sobre un asunto de relevancia superior, como está aquí en la pantalla, lo voy a poner un poquito más grande la letra. Si yo quiero que este tema adquiera una relevancia superior o tenga un alcance más amplio, es decir, que puedan escucharlo, leerlo muchísimas más personas, hago una investigación periodística, ¿sí? No es tanto que si el tema es muy importante por sí solo, ¿sí? Porque para mí puede ser muy importante, el ejemplo que les daba yo en el video, mi camiseta que se me perdió puede ser para mí muy importante y necesito que se le dé una relevancia superior o necesito que más gente se entere de esta situación. Entonces hago una investigación periodística para que el tema adquiera una relevancia superior o para que pueda llegar a más gente. ¿Listo? Entonces esa es una intención, hacer que un tema adquiera una relevancia superior. También me puede servir para hacer una actualización de sucesos anteriores. Digamos que efectivamente apareció mi camiseta, resulta que es que yo soy muy desordenado y no me había dado cuenta y se había caído por allá entre la cama y la pared y no me había dado cuenta. Ya. Pero más adelante hago una investigación periodística al respecto y me doy cuenta que no fue que a mí se me haya caído allá, sino que mi hermano, que es todo sangrón conmigo, que no me quiere, la escondió allá porque sabe que esa camiseta me gusta mucho. Hay una actualización, un cambio en esa situación de ese suceso. Hay que hacer una investigación entonces al respecto porque hay que actualizar de verdad qué fue lo que pasó. Obviamente el ejemplo que les doy de la camiseta pues es un ejemplo muy medio menso, medio pendejito, pero aplica en todo caso para cualquier suceso. Cuando un suceso se descubren nuevos hechos, se descubren nuevas circunstancias alrededor de este suceso, hay que actualizarlo. Hay que decirle a la gente, ¿se acuerdan eso que dijimos la vez pasada? Pues apareció este nuevo elemento, apareció esta nueva persona, esta nueva prueba, etcétera, lo que sea. Y hay que actualizar lo que se dijo en el artículo anterior. Eso pasa todo el tiempo, pues porque por lo general hay algunas historias que aparecen en la prensa que son de temas muy importantes, entonces todo el tiempo hay que ir actualizando la situación. Para darles un ejemplo muy concreto, la prensa escrita últimamente ha estado muy centrada en el asunto del descubrimiento de la vacuna contra la COVID-19, por ejemplo. Ese es un tema que hay que actualizar a cada rato, porque a cada rato encuentran una cosa diferente. Ese suceso de la búsqueda de la vacuna se actualiza todo el tiempo, entonces todo el tiempo hay que ir haciendo una investigación diferente, y hay que ir haciendo la búsqueda de información diferente, ¿listo? Entonces, esos son los dos momentos cuando uno hace una investigación, cuando quiere que un asunto adquiera relevancia o adquiera alcance, o cuando uno quiere actualizar los sucesos que ocurrieron, ¿listo? ¿Hasta ahí vamos bien?
Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. La mejor manera de ver esto es un ejemplo. A mí ustedes saben que ya se habrán dado cuenta que prefiero el diario del Espectador, tengo una predilección particular, y aquí otra vez tenemos un ejemplo del diario del Espectador, de un artículo que se escribió utilizando una investigación periodística. Vean que los que hemos visto en el ejemplo hasta ahora eran de temas un poquito más simples, un poquito más concretos, un hecho en concreto. Entonces, las 10 películas más vistas en Netflix, eso es lo concreto, no hay que investigar mucho. ¿Sí? En cambio, es un tema un poquito de más largo alcance, un tema que necesitamos que tenga relevancia, porque es acerca de un grupo de atracadores de carros que escogían a sus víctimas en aplicaciones de transporte. ¿Sí ven? Es un poquito más serio, porque es un tema que puede afectar potencialmente a muchísimas personas. ¿Sí? Este es un ejemplo de ello, es algo que necesitamos que se difunda, necesitamos que sea relevante, que la gente se entere, que esté al tanto de esta situación, pues para que eviten este problema. ¿Listo? Aquí se presentan todas las partes y las estrategias de una investigación periodística, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero lo que quiero que vean es eso, la importancia de este tema en comparación con otros que hemos visto antes, ¿sí? En comparación con el del ejemplo de la camiseta, que es una cosa súper simple, súper, casi rayando en lo ridículo. Este, en cambio, es un tema mucho más serio que merece una investigación periodística. ¿Listo? Entonces, tenemos a ese ejemplo sobre el cual vamos a volver mucho. Pasando a la segunda parte del cómo se hace, volvemos rápidamente sobre los pasos. Cómo hacer una investigación periodística tiene mucho que ver con cómo escribir un artículo de prensa periodística o informativa. En primer lugar, aquí como este matachito de esta señora, observando. Lo primero que hay que hacer es observar. Eso es lo que hacen los del equipo de redacción Bogotá del Espectador. Observan que hubo una serie de atracos, una serie de hurtos de carros en la ciudad, aparte de muchísimas otras cosas que ocurren a diario en la ciudad. De ahí, después de observar lo que está ocurriendo en la ciudad, eligen, aquí como este bichito que está eligiendo entre uno de los dos botones, eligen ese tema, eligen el tema particular de los atracos de carros que se están dando, ojo, a través de plataformas, a través de, perdón, aplicaciones de transporte. Les repito lo que ya les había dicho la clase pasada. En la cotidianidad están sucediendo al mismo tiempo muchísimas cosas. Entonces hay que escoger una cosita muy concreta, porque si no, entonces nos sale, si vamos a elegir 10 temas, nos sale un artículo pues de hijo de 1000 de páginas que no va a leer nadie. Sí, esa obviamente no es la idea. Entonces hay que elegir un tema, así como estas personas eligieron este tema en particular. Carros, tristemente, se roban muchísimos en la ciudad. Eso es muy preocupante y muy triste. Este grupo de periodistas se centraron en los que estaban siendo robados por medio de aplicaciones de transporte. ¿Listo? Después de haber escogido ese tema, y este es el paso central de la investigación periodística, hay que reunir información, ¿sí? Aquí es cuando se diferencia un artículo muy sencillo, muy simple de prensa escrita informativa, de una investigación periodística. Una investigación, como se ve aquí en esta imagen, es muchísima información. Para una investigación hay que reunir mucha información. De hecho, de ser posible, toda la información que tiene que ver con el tema que escogimos. Porque si no, entonces no es una investigación, es simplemente, ay, que me contaron algo por allá, un vecino me dijo y ya. Eso no es una investigación. Una investigación implica reunir toda la información alrededor. Toda. Ahí es donde está la diferencia cuando se hace una investigación periodística. Para reunir esa información hay una serie de herramientas que son las que vamos a ver a continuación. Y esas son también las que diferencian una investigación periodística de un texto común y corriente, que son unas herramientas muy útiles y muy prácticas. ¿Listo? Después de tener toda la información, pues el último paso es el más, entre comillas, sencillo, que es simplemente escribir el artículo. ¿Listo? Pero pasando a las herramientas, que es lo que ustedes necesitan utilizar para crear un artículo, para crear, perdón, una investigación periodística, lo mismo, hay muchas que se pueden utilizar, pero para ustedes que están apenas comenzando, que están apenas haciendo unos primeros intentos de artículos periodísticos y de investigaciones periodísticas, hay 3 muy fáciles de conseguir y que nos ayudan mucho en la recolección de información. El primero de esos, perdón, la primera de estas herramientas,
son testimonios. Es decir, hablar con las personas que vieron directamente la situación de la que estamos hablando, ¿sí? En el caso del diario El Espectador, pues obviamente a quienes se acercaron, a la gente que estaba siendo víctima de estos atracos. Si vamos a hablar de, por ejemplo, el otro tema que les estaba comentando, de las vacunas contra la COVID-19, hay que hablar con los investigadores que están desarrollando las vacunas, porque ellos son los que están directamente relacionados con el suceso. Entonces, lo mismo, si ustedes quieren hacer una investigación volviendo sobre el ejemplo del video pasado, sobre qué pasó con la camiseta que se refundió, pues hay que buscar testimonios. Entonces le preguntan a su mamá tal cual qué fue lo que pasó, que les cuente. Eso es un testimonio, reunir la información textual tal cual como lo dicen las personas que estuvieron ahí. Eso es un testimonio. ¿Listo? Después podemos pasar a la documentación. Cuando una situación es muy seria, cuando una situación es de una relevancia muy alta, alguien tiene que haber escrito algo al respecto. Siempre. Eso siempre queda algún documento. Hay correos electrónicos, si tiene que ver con compras, obviamente, entonces hay facturas, hay leyes o decretos cuando se refiere a una nueva norma que se impone en una ciudad. Algo siempre tiene que quedar por escrito. Esa herramienta también se puede utilizar, ¿sí? Buscar todo lo que quedó escrito al respecto. Entonces, lo mismo, volvemos al ejemplo, por ejemplo, de la vacuna contra la COVID-19. Todos estos avances en las vacunas son a partir de una investigación científica. Los doctores y los científicos que trabajan en eso tienen que dejar eso por escrito. Entonces yo me puedo acercar a esos documentos y leerlos y de ahí consigo información, es que esta gente está haciendo esta vacuna, trabajando con el ARN de las células del virus, y no sé qué, en fin, qué sé yo, no sé muy bien cómo funciona el asunto, pero ese documento textual nos ayuda a enterarnos, ¿listo? Lo mismo, si cambiando de pronto lo mismo al tema más de la camiseta que estaba utilizando, que es medio tonto, pero lo mismo, entonces, hay un chat de WhatsApp en el que hay información al respecto, de dónde está la camiseta, que mi mamá me escribió a tal hora, a las 9 de la mañana, voy a echar a lavar una ropa, pásenme lo que tengo, entonces yo tengo información de que a las 9 de la mañana empecé a buscar mi camiseta, en fin, todo lo que se ha escrito entra dentro de este tema de la documentación. Esta herramienta no aparece en este artículo, no, entonces no me sirve muchísimo en ese sentido, pero se puede utilizar en muchísimas otras. ¿Listo? Y finalmente, otra herramienta que se puede utilizar en la investigación periodística es el de las opiniones expertas. Siempre, para cualquier tema, hay un experto. Siempre hay alguien que sabe bastante o alguna autoridad competente con la cual uno puede acercarse y preguntarle, bueno, ¿qué me puede contar usted acerca de esta situación? Entonces vuelve y juega. Con lo de las vacunas está la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, que son el órgano más importante, los expertos más importantes respecto al tema de la salud. Entonces les pregunta a uno de ellos, venga, ¿usted qué le parece este asunto? ¿Qué opina de esta vacuna? Y ahí hay una información muy importante, ¿sí? En el caso de la camiseta, pues, qué sé yo, la mamá que es la que organiza la ropa, es experta, o el papá, o el que sea, que recoja la ropa sucia, no sé. En el caso particular del ejemplo del espectador, este sí nos sirve porque tenemos a la fiscalía. Ahí se ve que esta persona es una investigación porque se acercó a buscar una opinión experta. Se acercó a la autoridad competente, que es la fiscalía, y dice, de acuerdo con la fiscalía, los delincuentes tenían dos modalidades de robo, y explica lo que dice ese experto. Estos dos parrafitos son de opinión experta, de qué es lo que dice la fiscalía, ¿sí? Y aquí hay otro. Esto que está entre comillas dice, los procesados son señalados de aprovechar el servicio de transporte, etcétera, dijo José Manuel Martínez, director seccional de la Fiscalía en Bogotá. Él es una autoridad, él es una opinión experta. Uno le puede preguntar a él porque uno sabe que esta persona sabe. Uno sabe que esta persona es el experto. Entonces yo me acerco y le pregunto, venga,
¿qué es lo que está pasando con estos carros que están robando con el Uber y con el Didi, con todas estas vainas? Entonces él le dice, ah, no, pasa esto, 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 esto. Siempre hay un experto del tema que sea. Siempre hay un experto al que uno puede acercarse para recoger información. Siempre hay un experto que sabe harto del tema que sea. ¿Listo? Por lo general, estas tres herramientas se utilizan igual a como se utilizó esto acá. Si el escritor de un artículo va a poner en su artículo las palabras textuales que puso la persona del testimonio, o las palabras textuales que encontró en un correo, o las palabras textuales que dijo un experto, hay que ponerlas entre comillas como está aquí, ¿sí ven? Están entre comillas, porque esto no se lo inventó el escritor del artículo, esto lo dijo, José Manuel Martínez. Como lo dijo esta persona, hay que ponerlo entre comillas, ¿sí? Así se diferencia cuando en algún texto está hablando el autor del artículo y cuando está hablando alguna de las fuentes, cuando está hablando alguna otra persona. ¿Listo? Cuando tenemos esas tres herramientas y recogemos información, nos podemos poner a escribir el artículo. Ahora, ninguno de los tres es obligatorio. ¿Listo? Ninguno de los tres es obligatorio. Por aquí me sonó una notificación que tengo con ustedes. Les decía, ninguno de los tres es obligatorio. Ojo, hay que usar al menos uno, porque si no, no cuenta como investigación periodística, ¿no? Pero no hay que usar siempre los tres. Sí, no hay que usarlos siempre. Digamos que van a hacer un artículo acerca de el último disco de un artista famoso. Es decir, pero pucha, yo no puedo, ¿de dónde voy a conseguir testimonios? Porque no puedo hablar con el artista famoso, porque ¿cómo? A mí no me para bolas nadie nunca. Entonces no puedo hacer un artículo de ese tema. No, porque no son obligatorios los tres. Hay que elegir al menos uno. Elegir al menos uno de los tres para hacer una investigación periodística. ¿Qué es lo que pasa? Pues que entre más herramientas se utilicen, pues obviamente más serio se va a ver la investigación, más serio se va a ver el artículo, ¿sí? Sin embargo, no es obligatorio usar los tres. Les decía, en el asunto del espectador, en este artículo, no se ve referencia documental. No sé qué, en tal correo apareció tal cosa. No, porque no son obligatorios. Se pueden utilizar los tres, la idea sería que se utilizaran los tres, pero con que se use uno o dos está muy bien. ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo que lo tenía acá, que tiene que ver con otro tema completamente diferente, para que vean que la investigación periodística se puede hacer acerca de cualquier tema. ¿Listo? Esperemos un momentico. Allá, ya empezó a cargar. ¿Listo? Este es un tema que tiene que ver con un animalito. No tiene nada que ver con hurtos, ni con robos, ni nada de eso. Pero vean que es una investigación de algo muy importante, porque es un daño a la salud de las plantas de la región. Este caracol en particular es muy dañino para la salud de los campos, de los cultivos de papa y bueno, de la comida en general. En fin, a lo que voy es que es una investigación muy importante. Y aparece una opinión experta, que es la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, que es la autoridad relacionada con estos asuntos de los riesgos que pueden tener los cultivos y la comida y todo este asunto del campo. También aparecen, vean, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esa es otra opinión experta. Lo que quiere decir que en la creación de este artículo hubo una investigación muy seria. Aquí, en cambio, sí hay el uso de evidencia documental, porque hay un texto, ¿sí? Hay un plan de prevención, control y manejo del caracol gigante, hay un documento al respecto. Mírenlo, aquí está, un documento emitido por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Esta es una evidencia documental, porque como les digo, siempre que hay algún tema relevante, un tema de alto alcance, siempre hay un texto escrito, siempre hay alguien escribiendo al respecto también. Entonces, esta persona investigó acerca del tema de este caracol y se encontró con este documento.
se encontró con esto y dijeron, ay, mira, vea que aquí tienen un documento que habla acerca de cómo manejar este caracolito. Pues caracolito no, porque supone que es un caracol inmenso, pero en fin. ¿Sí ven? Aquí, en cambio, no hay ningún testimonio. Nadie le pregunta a ningún campesino, venga, ¿usted ha encontrado este caracol gigante africano? No, no, porque no son obligatorios. Vean que aquí se utiliza evidencia documental y se utilizan opiniones expertas. ¿Listo? Cuando el tema lo requiere, cuando el tema es importante, ahí sí se utilizan esas investigaciones, se utilizan estas herramientas de la investigación. ¿Listo? Antes de pasar a lo que sigue, ¿alguna pregunta? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Claras las herramientas? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, Profe, señor. profe, ¿usted sube Sí, señor. la clase en WhatsApp? Sí, yo les mando como siempre el video de esta clase después queda en YouTube y yo les comparto el link, como siempre. Ah, En listo. WhatsApp, Gracias, en profe. Facebook. Se pueden suscribir, sueno como youtuber, pero no es la idea, pero se pueden suscribir al canal de veras y ahí también les llega la notificación del momento en el que subo el video, ¿listo? O sea, yo trato de que les llegue por varios medios, ¿listo? En la plataforma también subo esta presentación de PowerPoint para que la vuelvan a mirar, por si acaso, ¿listo? Los artículos, estos sí, pues, véanlos, si los quieren después buscar ustedes por su cuenta como para ver los ejemplos. Ese es un ejercicio que yo les recomiendo. Entren al azar algún artículo, digamos que vamos a hablar, qué sé yo, de deportes. Y empiecen ustedes a buscar esas características. ¿Sí? Empiecen a ver, hagamos la primera noticia a ver qué es esto. Ahí va ganando el Bayern, por ejemplo. Eso está sucediendo en vivo en este momento. En fin. Entonces, leen, no, no hay nada. Aquí no hay investigación periodística, no. Entonces, sí es un artículo de prensa porque está informándonos algo, es de manera imparcial, pero no tiene investigación periodística. Entonces, abramos otro. Ay, no, no quiero. Ay, no me deja. Bueno, en fin, menos mal alcancé a mostrarles el ejemplo. El caso es que hagan ese ejercicio. Lean textos de prensa escrita y ahí empiezan ustedes mismos a ejercitarse en ese descubrimiento de las características. Entonces ven y miren, mire, aquí está hablando acerca de esta universidad que tiene investigaciones acerca de ese tema. Esto es una opinión experta. O, no ve, aquí tiene un vínculo a un libro al respecto. Eso es evidencia documental. Aquí tiene entre comillas lo que dijo un testigo de los hechos. Eso es un testimonio. Hagan ese ejercicio que con eso ustedes también se van acostumbrando a descubrir esas herramientas. ¿Listo? Cualquier pregunta de todos modos que tengan al respecto, ustedes saben que se pueden acercar a mí, yo las contesto a la mayor brevedad. De preferencia en el Messenger del Facebook, que ahí responde, o sea, me llega de pronto un poquito más rápido, les puedo contestar también un poquito más fácil. ¿Listo? Entonces, repasando el proceso. Observar a su alrededor es lo primero. Cuando observan a su alrededor es cuando se dan cuenta de qué es lo que está pasando. Porque a su alrededor están pasando muchísimas cosas. Después de observar, escogemos el tema. Si yo observo a mi alrededor, digo, está lloviendo. Ese tema de pronto no me sirve para hacer un artículo de prensa. Entonces yo observo a mi alrededor y estoy viendo que allá arriba en el barrio están sacando unas personas de su casa. Escucha, ese tema es muy importante. Entonces, escojo ese tema. Ese es el segundo paso, escoger el tema. Luego, recojo información. ¿Qué información puedo recoger? Puedo usar testimonios, hablar con la gente a la que sacaron o con los vecinos de la gente que sacaron. Documentación, veo que se ha escrito, si se mandaron algún correo, si pusieron algún aviso, porque por lo general para eso hay que poner avisos judiciales en algún lado, eso es un documento. O busco opiniones expertas, hablo con alguno de los policías que estaba haciendo la vuelta, o me comunico por vía electrónica con eso es el IDU, que esa es la opinión experta, en fin, ¿listo? Reúno toda la información que haya acerca del tema del que quiero hablar y una vez que la tenga, escribo, cuento la historia. Entonces me siento así como está Jim Carrey a escribir. El día de ayer, en tales horas,
3 familias fueron desalojadas y escribo la historia. Les recuerdo que el artículo es eso, contar la historia de un suceso. Y ahí meto la información que pude. Según los vecinos, reportan que la situación fue muy injusta porque estas personas son de bajos recursos. El IDU, por su parte, menciona que lo que pasa es que están en peligro, entonces se les va a arreglar la casa. No sé, ¿sí ven? Lo único que hacen es eso, contar la historia de qué fue lo que pasó y dentro de la historia ponen la información que obtuvieron en la investigación. ¿Listo? Y así se saca un texto. Aquí, es aquí esta diapositiva, digamos, como la más clave, para que ustedes vean cuál es el proceso y que en este tercer paso es que se utilizan estas herramientas. Antes de pasar a la última parte, la parte favorita de todos, ¿alguna pregunta de cómo se hace un artículo con investigación periodística o estamos bien? Ninguna pregunta. Sí, señor. Ninguna pregunta. Perfecto, muchísimas gracias. Pasamos entonces a la parte favorita de todos, que es la idea es que ustedes me enviaron algunos artículos periodísticos muy breves. Algunos es decir, fueron solo 10, esos no son algunos, esos son poquitos. Pero en fin, ¿qué es lo que quiero que hagan? Que conviertan esos articulitos que ya realizaron en artículos de investigación periodística. ¿Sí? No tienen que quitarle nada, no tienen que modificar el tema, no tienen que volver a observar a su alrededor, no tienen que volver a pensar, no. Lo único que hay que hacer es agregarle alguna de las herramientas que vimos aquí en esta clase. ¿Listo? Al menos uno. Al menos uno. Les recuerdo que no es obligatorio usarlo los 3. Si pueden, excelente, pues porque eso hace que el artículo se vea mucho más serio, pero mínimo uno. ¿A qué me refiero? Iba a utilizar un ejemplo, utilicé un ejemplo de un artículo de los que me enviaron para la clase pasada, que fue el primero que me acordé. Sin decir nombres, el artículo trataba de que había una familia que había tomado la decisión que tenía que trasladarse a otro lugar del país, por X o Y circunstancia. ¿Sí? Ese es el artículo. Estuvo muy bien hecho, cumplió muy bien con las características. Muy a propósito, revisen en la plataforma que yo ahí ya subí sus notas y las correcciones y los comentarios de su tarea, ¿listo? Pero bueno, ¿qué tiene que hacer esta persona que pues asumo que ya sabe quién es? Igual no la voy a nombrar con el nombre. Esta persona lo único que tiene que hacer es agregarle uno de estos 3 elementos al artículo, es decir, un testimonio. Esta persona, decía yo que le va a quedar esta parte, bueno, a todos les va a quedar muy fácil. Esta persona en particular, porque casi que ya incluyó un testimonio en ese primer ejercicio que hizo, porque habla de otra persona, otro miembro de la familia que vive en este otro lugar del país diferente a Bogotá. Entonces lo único que tiene que hacer es, esta persona que habita en tal lugar dijo, abro comillas, pueden venirse para acá mientras su situación mejora, cierro comillas. Eso ya es un testimonio. Eso ya convierte un artículo en algo de investigación periodística. También puede agregarle una opinión experta. ¿Cómo agregar una opinión experta? La mayoría de ustedes, como hizo en su artículo acerca de un tema de la casa, pues ¿quiénes son los expertos de la casa? Los jefes del hogar, la mamá, el papá, el abuelo, que sea ya en cada familia. Ellos son una opinión experta. Entonces, ¿qué puede hacer esta persona del ejemplo que estoy diciendo? Mi mamá o mi papá opinan lo siguiente, abro comillas, debemos cambiar nuestro lugar de residencia por esto, esto, esto y lo otro, cierro comillas. Y eso ya es una opinión experta, ¿sí? Porque pues ellos son los expertos, ellos son los que saben, y eso ya hace que el artículo sea de investigación periodística. Lo mismo en cuanto a documentación. ¿Qué se puede utilizar? En el caso particular de este ejemplo, casi que le estoy haciendo la tarea. Qué sé yo, los recibos de los servicios públicos, por ejemplo. Esos son un documento. Entonces, agarra los recibos de la luz, qué sé yo. Es un ejemplo cualquiera, ¿no? Que me estoy inventando de la nada. Y se ve que en tal mes llegó tanto, y en tal mes llegó tanto, y en tal mes llegó tanto, y entonces eso está saliendo muy caro y ya no se puede continuar con esta situación. Y eso ya es documentación, porque es un texto escrito, un documento escrito. Lo incluyen ahí en el artículo y ya convirtieron su articulito, el que estaba muy básico, en un artículo de investigación periodística. Como lo acabo de hacer, vean que no me demoré nada, es muy simple. Es únicamente agregarle o un testimonio
o un documento escrito o una opinión experta. Y vean que para una opinión experta no les toca, mejor dicho, salir a hablar en el Ministerio de Hacienda, ni salir al Ministerio de Educación o a la... No, ahí mismo en su casa los expertos son los jefes de hogar y ya. ¿Listo? No, para que tampoco tenga pues que salir, obviamente, de muchísimo menos, como se les ocurre. ¿Sí? Es un ejercicio muy simple. Lo único que tienen que hacer es eso. ¿Sí? Ese articulito que ya realizaron, agregarle una de las herramientas de la investigación periodística para que se convierta en un artículo un poquito ya más serio, un poquito más complejo. ¿Listo? Es así de sencillo. ¿Para cuándo? Voy a poner aquí. Fecha de entrega. Miramos el calendario, creo que es el 30, sí, para el día 30 de agosto. Tienen casi 2 semanas prácticamente. Domingo 30 de agosto, 11:59 de la noche. ¿Listo? Hay en la plataforma de Schoology o por medio de correo institucional. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acerca de la tarea? No, señor. No, señor. No, No, señor. señor. Listo, perfecto. Entonces, muchísimas gracias por haber estado presentes en la clase, se los agradezco mucho ver que hay tanta participación, no se imaginan lo importante que es eso para nosotros los profes. Muchísimas gracias también pues, porque yo sé que para muchos de ustedes es muy complicado estar acá, entonces se los agradezco mucho también el esfuerzo. Ya saben que cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer por medio del Facebook o del WhatsApp. Les repito, yo contesto de pronto un poquito más rápido por medio del Facebook. Entonces, pues prefieran por ahí, pero igual yo contesto por cualquier medio a la mayor brevedad. ¿Listo? Cuídense mucho, por favor, sigan muy juiciosos en su casita con todos los protocolos de seguridad, por favor, para podernos ver lo más pronto posible. ¿Listo? Si no hay ninguna pregunta, ningún comentario, si no necesitan nada más, ya se pueden ir, ya voy a terminar la grabación, ya pueden salir a descanso. Estén muy bien y hasta luego. Bueno, profe, muchas gracias. Adiós. Bueno, profe,